En Jalisco, a través de actividades agropecuarias, se busca mejorar el ingreso de los jóvenes de la entidad. El olivo llegó a México con los españoles. Su cultivo comenzó en el Estado de México y de ahí siguió al norte del país. En la zona oriente de Morelos ya se siembra girasol alto oleico. Se espera para este año superar las 500 hectáreas de cultivo. La carne de pollo es un alimento que tiene 20% de proteína, 9% de grasas y 0 carbohidratos. Aporta vitaminas y minerales, por lo que te dará gusto saber que no le inyectan hormonas. La producción agrícola en las chinampas de Xochimilco alcanza una producción anual de 33.800 toneladas de hortalizas, legumbres y flores. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. En Jalisco se llevan a cabo acciones que buscan conocer mejor a los jóvenes del campo, escuchar sus aspiraciones, definir su papel y darles presencia. El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario en Jalisco, Héctor Padilla, pidió a los jóvenes que entren sin miedo a las actividades agropecuarias y pesqueras, ya que el campo es propicio para generarles mejores condiciones de vida. Anunció que ya se llevan a cabo acciones que buscan conocer mejor a los jóvenes del campo, escuchar sus aspiraciones, definir su papel y darles presencia en la política gubernamental, como parte de una iniciativa regional de RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas. Padilla informó que el valor de la producción del campo de Jalisco se estimó en 120,000 millones de pesos, logro que en mucho se debe a los jóvenes, que son emprendedores y que han incorporado su producción a los agroalimentos, principalmente frutillas o berries que se exportan a Europa, Asia y países árabes. Entre los proyectos de RIMISP destacan mejorar el conocimiento y comprensión acerca de las dinámicas de generación de ingresos de los jóvenes rurales a nivel territorial, conocer los marcos institucionales, políticas y presupuestos dirigidos a este grupo y optimizar la efectividad de los programas dirigidos a la juventud rural. Las franjas de producción de olivo en el mundo abarcan el norte de África y sur de Europa, el sur de Estados Unidos y el norte de México, además algunas partes de Sudamérica y Australia. 3 estados de la República Mexicana concentran la producción de este árbol, cuyo consumo va en aumento en el país. El olivo llegó a México con los españoles. Su cultivo comenzó en el Estado de México y de ahí siguió al norte del país. En la actualidad es una importante fuente de ingresos en Sonora, Baja California y Tamaulipas, producción destinada a la elaboración de aceite exclusivamente. Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, señalaron que el consumo de aceite de oliva ha aumentado en los últimos años entre los mexicanos. Detallaron que el consumo per cápita es de 70 gramos por año, producto de las 10,000 hectáreas del país dedicadas a su cultivo. La ciudad de Caborca, en Sonora, es la principal zona de producción de la aceituna de mesa, con una producción anual de entre 10,000 y 15,000 toneladas de sus 2,000 hectáreas. El clima es un factor importante para el olivo, pues aunque soporta temperaturas altas, no produce bajo estas condiciones, y a diferencia de la zona del Mediterráneo, Sonora no presenta la plaga mosca del olivo debido al clima desértico. Desde el 2010, el INIFAP ha trabajado en el cultivo del olivo en Sonora, y sus investigadores detallan que también se exportan 80 toneladas de hoja de olivo al año. Para los agricultores de Morelos, el cultivo de sorgo ahora es más rentable porque consume poca agua. Sus costos de producción son bajos y tiene una alta demanda en el mercado nacional e internacional. Agricultores de Morelos, afectados por los ataques del pulgón amarillo en sus sembradíos de sorgo, decidieron reconvertir su cultivo por girasol alto oleico, lo que ha resultado una excelente alternativa. Este cultivo consume poca agua, sus costos de producción son bajos, tiene una alta demanda tanto en el mercado nacional como en el internacional,
Además, su venta está asegurada gracias al apoyo del gobierno federal en los conceptos de incentivos a la comercialización, agricultura por contrato, fomento a la producción y por parte de las empresas especializadas en agronegocios. El girasol alto oleico es un cultivo validado por el INIFAP, por lo que se presenta como una buena opción para los productores. En la zona oriente de Morelos ya se siembra girasol alto oleico. Se espera para este año superar las 500 hectáreas de cultivo, pues los productores han logrado excelentes rendimientos, 1.5 toneladas por hectárea. Tienen asegurada la venta de toda la producción y mejores ganancias para sus familias. El girasol, originario de México, es un cultivo con enorme potencial por su gran adaptabilidad, además de ser una oleaginosa con un papel fundamental en la alimentación humana. De esta planta se extrae aceite para consumo humano. Sin embargo, la demanda actual exige de este una elevada concentración de altos oleicos, porque contribuyen a una buena salud gracias a los ácidos grasos esenciales que contienen y además los omegas 3, 6 y 9. Que el pollo recibe hormonas de crecimiento y/o estrógenos para acelerar su desarrollo y así lograr en forma rápida un peso elevado, conveniente para su comercialización, es falso. Te contamos por qué. Todos hemos escuchado en alguna ocasión que el pollo que consumimos diariamente es tratado con hormonas para incrementar su tamaño. Padres de familia, especialistas médicos, actrices e incluso el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirman que el pollo que se consume en el mundo es alimentado con hormonas. Para conocer si esta afirmación popular es cierta, entrevistamos al Dr. Carlos López Coelho, investigador de la Facultad de Veterinaria de la UNAM en el Departamento de Aves. No, este es un concepto erróneo, muy arraigado, curiosamente, ¿no? El origen, quién sabe de dónde sale, porque en general la población así lo siente, ¿no? Sin embargo, bueno, la industria avícola es una industria muy desarrollada, donde nosotros tenemos unos controles impresionantes en la parte de manejo, de alimentación, de alojamiento, de bienestar animal, muy eficiente. En México es una industria competitiva. Y bueno, y definitivamente no se utilizan las hormonas, no es un producto que exista ni siquiera en el mercado, ¿no? Si alguien quisiera conseguir hormonas, pues a ver dónde las consigue, ¿no? En lo personal, yo ya tengo 40 años involucrado directamente en esta área. Jamás he visto una producción con hormonas y me atrevería a decir que jamás he visto una hormona, ¿no?, accesible. Entonces, pues, si alguien piensa que, y se comenta, no solamente es pensar, ¿no?, que se utilizan hormonas, bueno, la pregunta sería, ¿dónde las conseguiría, no? Porque ni siquiera en un mercado negro. La leyenda de los pollos con hormonas nació en los años 50, cuando investigadores europeos experimentaron con aves y hormonas, pero por daño directo a un ser humano fueron prohibidas en el mundo. El doctor Coelho afirma que no es necesario utilizar estas sustancias para cultivar pollos sanos y de buen tamaño, pues esto se puede conseguir a través de la selección genética de ejemplares, el cuidado de su salud, mantenerles en ambientes controlados y sobre todo la alimentación. La alimentación se basa incluso en los análisis de las materias primas y la formulación hasta la digestibilidad de los aminoácidos, cosa que no se hace ni siquiera en los humanos, ¿no? La alimentación hoy en día representa más del 70% costo de producción. Por ello es que los mismos productores se preocupan en mantener la calidad de las materias primas, hacer un alimento balanceado, sin excesos, sin deficiencias, para poder demostrar este potencial genético, ¿no? Las aves de corral llevan una dieta estricta a base de sorgo, maíz o soya, que incluye vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes. Incluso, si existieran estas hormonas para introducirlas en las aves, estas tendrían que ser inyectadas individualmente, además de obligarlas a realizar ejercicio para que las asimilen, pues cada ave alcanza su tamaño máximo en solo 52 días. Más del 70% de la proteína animal que consumen los mexicanos proviene del pollo y del huevo. La carne de pollo es la única en el mundo sin restricción de consumo por cuestiones de cultura o religión. En América Latina es la primera en consumo y la tendencia va en incremento debido a su calidad y costo. La Jatropha curcas se hizo acreedora a un huerto de conservación de parte de la Universidad Veracruzana. Además, de la protección de los murciélagos dependen cultivos como el agave. La información con Salvador Leal en Agrotecnología. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología.
El piñón mexicano, conocido científicamente como Catropa curcas, es una especie que sigue llamando la atención de científicos e inversionistas debido a su alto potencial en la elaboración de suplementos alimenticios para ganado y, por supuesto, biocombustible. La Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones Tropicales crearon un huerto semillero en donde se concentra material genéticamente superior, ya que se mantiene bajo control la polinización de fuentes extrañas. Las semillas fueron seleccionadas considerando su contenido de proteínas y aceites, rendimiento del cultivo y resistencia de la planta a sequías. De acuerdo con los investigadores, las semillas del piñón tienen 63.8% de proteína en harina desgrasada, cantidad similar a la del frijol y la lenteja y superior a la del maíz, además de ser ricas en aceite. A diferencia de otras especies, esta planta crece en suelos pobres, erosionados, pedregosos y arenosos y es resistente a la sequía. Su rentabilidad es redituable desde el primer año y se incrementa cada año durante los primeros 5 de manera favorable para los productores. Aunque algunas variedades son tóxicas para el consumo humano, otras se pueden comer después de tostarlas. Esta semilla tiene el doble propósito además en la ganadería como proveedora de proteína para la obtención de leche y carne de bovino. Y pasando al tema del agave, otro cultivo rentable, este tiene como aliado silencioso al murciélago. Así es, resulta que sin ellos, el tequila y el mezcal definitivamente no existirían, pues este mamífero volador nocturno es el que se encarga de la polinización del agave. Son 2 especies de murciélagos las que realizan esta labor en el agave, la guayaba y el zapote. De acuerdo con investigadores de la UAM Iztapalapa, estos amiguitos también son excelentes como controladores de plagas, pues los insectos son su alimento favorito, llegando a consumir toneladas de ellos cada noche. Y aunque existen especies hematófagas, lo recomendable por los especialistas es simplemente no molestarles. Eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal. Lo espero en la siguiente. México cuenta con condiciones climáticas y territoriales privilegiadas que le permiten tener una gran variedad de pescados y mariscos. Sin embargo, se privilegia la captura de tan solo algunas especies para la comercialización, poniendo en riesgo la sustentabilidad de dichas variedades. El camarón, la jaiba y la almeja están siendo sobreexplotados, lo que pone en peligro su subsistencia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Pesca, de las 555 especies pesqueras comerciales que hay en México, el 18% están sobreexplotadas y el 50% se encuentra en su máxima explotación. Además, resulta que la jaiba es la única especie que no tiene un periodo de protección a través de una veda, siendo la segunda pesquería más importante después del camarón. Datos de la FAO indican que México se ubica en el lugar 16 de los 25 países líderes en captura pesquera, con una producción anual de más de 1.500.000 toneladas. De acuerdo con grupos ecologistas, México requiere ordenar la pesca y valorar los servicios ambientales del mar, además de contar con información de las especies que permiten diseñar planes sustentables de manejo y organizar a los pescadores. Existe un 8% de especies como la langostilla, la sardina de la costa de Baja California y el cangrejo araña, a la que se debe incrementar el permiso de explotación. La Comisión Nacional de Pesca reporta que el camarón, la tilapia, los tunidos, el pulpo, la sardina y la trucha representan el 69% del total del valor de la producción pesquera. En un experimento en la Universidad del Sagrado Corazón de Roma, un equipo de investigadores italianos descubrió que comer en exceso es una causa de envejecimiento del cerebro. Esto se debe a la molécula llamada CREBI, que se activa por restricción calórica, es decir, al reducir la ingesta de alimentos al 70% de lo que se consume normalmente. Durante el experimento con grupo de ratones, los científicos descubrieron que al tener una dieta baja en calorías, las moléculas CREBI se activan en el cerebro de los roedores. Esta molécula a su vez activa muchos genes que tienen que ver con la longevidad y buen funcionamiento del cerebro. Los ratones que eran alimentados de acuerdo al modelo de la restricción calórica, además de no volverse obesos y no desarrollar diabetes, mostraron un mayor rendimiento cognitivo y memoria, así como un comportamiento menos agresivo. Enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson o bien no se desarrollaron o se presentaron mucho más tarde y con síntomas considerablemente menos graves que los presentados por ratones sobrealimentados. Por otro lado,
Muchos estudios muestran que la obesidad también afecta el rendimiento de nuestro cerebro, lo vuelve lento y acelera su envejecimiento temprano, lo cual vuelve más susceptible a enfermedades de la vejez como el Alzheimer y el Parkinson. De acuerdo con los científicos a cargo del trabajo, a partir de esta investigación, planean encontrar una manera de activar el CREBI artificialmente por medio de fármacos. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Investigadores de la UNAM han descubierto más de 50 nuevas especies de esponjas marinas en el Pacífico mexicano. Estas son los invertebrados marinos con un mayor número de moléculas biológicamente activas contra diversas enfermedades. De ahí su importancia en la investigación científica. El Laboratorio de Ecología LEP del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM Mazatlán ha descubierto más de 50 nuevas especies de esponjas marinas del Pacífico mexicano. Entre los invertebrados marinos, las esponjas son las que tienen mayor número de moléculas biológicamente activas frente a diversas enfermedades. Se trata de los organismos donde más productos naturales con aplicaciones biotecnológicas se han encontrado. De hecho, uno de los pocos fármacos de origen marino es la esponja del Caribe de Diacripta, de cuya síntesis se obtuvieron antivirales efectivos contra diversos herpes y uno de los pocos compuestos efectivos contra leucemias y linfomas en adultos y niños. Además, existe un grupo en particular, las esponjas coralinas, que tienen un potencial para registrar cambios ambientales en el mar a escalas geológicas, ya que se adaptan al ambiente y funcionan como indicadores de cambio climático en el mar, pues proveen registros de salinidad y temperatura del agua de hace cientos de años. Las indagaciones desarrolladas en el LEP también se centran en conocer los factores que modulan la diversidad de los ecosistemas rocosos y coralinos del Pacífico mexicano. Su conservación es una prioridad debido a su riqueza biológica y a la multitud de productos que como ecosistema proveen al hombre. En el Laboratorio de Ecología, los universitarios estudian de punta a punta los arrecifes mexicanos, en las Islas Marías e Isabel y en el archipiélago de Revillagigedo, entre otros. Según el diccionario de la Real Academia Española, birria es una cosa de poco valor. De acuerdo con su etimología, lo refiere del latín birrus o de color rojo llamativo. De cualquier modo, este sabroso platillo presume sus orígenes en Jalisco a principios del siglo XVII, mientras que la primera mención sobre la birria se encuentra en un compendio de cocina mexicana entre los años 1818 y 1828. La birria. Deleite jalisciense, aunque también en Zacatecas y Guanajuato se consume este sabroso caldo. La receta original de este platillo señala que debe ser preparado con carne de chivo en un horno bajo el suelo, a fuego lento y cubierto por hojas de maguey, aunque actualmente también se cocina con carne de borrego, res o incluso puerco. Se presume que los orígenes de este manjar mestizo provienen de los municipios de Atequiza y Tlaquepaque, a principios del siglo XVII, y la primera publicación sobre la birria la realiza la señora Felicitas de Romero, entre los años 1818 a 1828, en un compendio de cocina mexicana. Los principales productores de carne de chivo son Puebla con un 15.4%, Oaxaca con el 12% y San Luis Potosí con el 10.5%, donde al año se sacrifican 17.3 millones de cabezas de ganado ovino y caprino en nuestro país. Por su parte, la salsa es lo que otorga el característico sabor a este caldillo. Y ya que hablamos de picantes, los mexicanos tenemos un consumo anual per cápita de 16 kilogramos de chile, al ser los estados de Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas los líderes de este cultivo. Mientras que el complemento perfecto para paladear este deleite tapatío es la cebolla picada, de la que somos el productor mundial número 14. Algunas curiosidades respecto a la birria es su significado, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como cosa de poco valor, pero su etimología lo refiere del latín birrius, o de color rojo llamativo. Gobierno, productores y organizaciones sociales buscan conservar los cultivos de maíz, frijol y calabaza, la llamada tríada mesoamericana.
los principales alimentos que se siembran y cosechan en una milpa. Instancias gubernamentales, la iniciativa privada y organizaciones como promotores de nuestras raíces defienden la conservación del cultivo de la milpa a pesar del avance de la mancha urbana. Consideran que el cultivo del maíz es un verdadero tesoro de alimentación y economía que México dio al mundo y que para los pueblos prehispánicos constituyó un verdadero agrosistema que aún subsiste en muchos lugares del país. El cultivo del maíz, frijol y calabaza compone la llamada tríada mesoamericana y son los principales productos que se siembran y cosechan. En el caso del maíz, se tienen ubicadas cerca de 60 razas nativas. De frijol hay 5 especies y diversas razas, y la calabaza cuenta con 4 especies y algunas razas. El nombre milpa deriva del náhuatl milli, parcela sembrada, y pan encima, es decir, lo que se siembra encima de la parcela. En Mesoamérica y particularmente en México, también el chile normalmente está presente en la milpa, dependiendo de la región y el clima. De esta manera, en la milpa se puede sembrar maíz, frijol, calabaza, quelites, chiles, tomates, plantas medicinales y criar animales. Todo ello constituye la fuente primigenia de comida por sus propietarios e incluso pueden aspirar a comercializar dichos alimentos. Con el objetivo de evitar que la mancha urbana invada tierras agrícolas de la zona chinampera de Xochimilco, desde hace 2 años la Comisión Nacional Forestal apoya a los productores de esta zona con maquinaria y equipo para limpiar algunas plagas como es el lirio, el cual impide un sano desarrollo en los cultivos como la lechuga que se siembran en esta región. La Comisión Nacional Forestal ha invertido poco más de 24 millones de pesos para la conservación de cultivos en la zona chinampera de Xochimilco. Con esto, se logró evitar que la mancha urbana invadiera más de la mitad de las 7.500 hectáreas de hortalizas sembradas en esta zona de la Ciudad de México, protegiendo el trabajo de 12,000 productores de la región. El gerente estatal de la CONAFOR, Gustavo López Mendoza, explicó este proyecto. Todas las prácticas que realiza la CONAFOR aquí tienen que ver con conservar este sistema de producción agrícola prehispánico, porque si no conservamos esta zona agrícola que está cubierta por vegetación y cultivos, el desequilibrio ecológico que habría contra la mancha, contra la isla de calor que significa la parte urbana, se potenciaría. Es decir, Xochimilco, con su vegetación y con su agua, con su espejo de agua, de alguna manera equilibra la alta temperatura que tenemos en las zonas urbanas. Como resultado de este esfuerzo, en la conservación de áreas agrícolas, disminuyó en un 90% el problema del lirio acuático, que se reproduce de manera rápida y es considerado una plaga dentro de los canales de Xochimilco, ya que además de provocar la evaporación de los espejos de agua cercanos a las chinampas, dificulta los caminos hacia los cultivos. El representante de los productores chinamperos de Xochimilco, José Capultitla Ramírez, destacó los beneficios que este proyecto les ha dejado. Han volteado los ojos para acá, para Xochimilco. En el caso la institución de CONAFOR. Hablamos de CONAFOR porque, por ejemplo, nos ha ayudado a abrir estos apantles para que el cultivo sea más práctico y las chinampas tengan más filtración y las aguas del temporal tengan transminación y corran a los apantles, a las zanjas, y esto permanezca húmedo pero no inundado. Además, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, también se ha logrado mantener en un 90% la producción agrícola de la zona. Esto gracias a que se ha equipado con maquinaria de riego y cultivo a los productores. La Zagarpa también nos echa ahí, nos da las visitas para lo de fitosanidad y toda esa cuestión. También hemos recibido ya desde hace varios tiempos, del 2000, maquinaria, Alianza para el Campo. Han funcionado esos programas y proyectos, sí han dado resultados. Cada una de las chinampas de esta zona cuenta con una superficie de 2 a 3 hectáreas de cultivo. Principalmente se siembran hortalizas, logrando una producción anual de 33.800 toneladas de productos agrícolas y ornamentales, siendo la lechuga el principal cultivo.
En la Universidad de Sonora, un grupo de investigadores trabaja para determinar si el consumo de proteínas del sorgo puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. El sorgo es un grano utilizado en México como forraje, pero en los últimos años algunas variedades no convencionales de este cultivo, como es el caso del denominado sorgo blanco, se estudian por las propiedades bioquímicas y moleculares que presentan. En la Universidad de Sonora llevan a cabo estudios sobre el efecto del consumo de proteínas de sorgo para la prevención de enfermedades cardiovasculares en tratamientos médicos o como suplemento alimenticio. En las proteínas del sorgo llamadas cafirinas ya se han reportado actividades biológicas como son la antiviral y la antihipertensiva, y esperan comprobar también su actividad antioxidante. Enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis e infarto al miocardio son graves problemas de salud pública a nivel mundial, y por eso la investigación busca otras fuentes de antioxidantes que no sean las convencionales. Este trabajo cobra especial importancia debido a la prevalencia de las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, cáncer y accidentes cerebrovasculares, entre otras. Por ello, han aumentado y se han fortalecido los intentos para prevenir esos males que pueden degenerar en otros padecimientos como son la hipertensión, la obesidad o resistencia a la insulina. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como @agronoticiasmx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7 y los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.